Buenas, bienvenidos todo el mundo, bienvenidas a mi charla sobre cómo he creado un juego online por turnos de cartas, en este caso utilizando la tecnología de lo que es WebSockets. Y bueno, esta es mi presentación. Podéis ver el logo del juego y luego la página web del juego que se puede jugar actualmente. Está aún en fase de pruebas, de desarrollo, pero bueno, voy a explicaros cómo empecé el proyecto y todo. Eh, vale, lo primero es dar las gracias a todos los patrocinadores del evento. Espérate, vale. Joder. Si no, es que... Vale, bueno, primero voy a presentarme quién soy yo, me llamo Mónica. Bueno, la bandera es porque, bueno, soy trans y bueno, aquí tenéis mi email y luego mi página web y mi Twitter. Y bueno, yo soy una desarrolladora web autodidacta y bueno, ahora mismo estoy trabajando en la consultoría de SAP y que estoy bastante contenta en trabajar allí. A ver, no, es que... Vale, ahora. Bueno, primero voy a comenzar hablando de cómo comencé a hacer el juego. Eh, Fue a principios de febrero cuando vi una jam online en itch.io que se llama Transgal Jam. Ahí podéis ver el enlace, ahí está mi proyecto, la primera alfa, y podéis descargarlo y probar con él. Tendrá algunos errores, pero luego ya os contaré cositas de la versión del Alpha 1. Lo único que me centré fue en hacer que primeramente funcionase, que se conectase al servidor con la validación mediante galletas, cookies, y, y luego todo el tema de recibir la información de la base de datos, cargarla localmente y hacer la sincronización, que en este caso era recibir, enviar respuesta y luego un proceso aparte que era para actualizar la partida para para si la persona se quedaba AFK ahí, o sea, que no hacía nada o que se había ido fuera, pues que directamente diese la victoria a la otra persona por abandonamiento. También tengo que agradecerle bastante el apoyo a dos asociaciones de desarrollo de videojuegos de mujeres, que fue FemDevs, quienes me han estado apoyando bastante durante ese tiempo, y luego Women in Games, que luego explicaré un evento que organizaron ellas y que fui allí y presenté mi juego. Bueno, lo primero es todo el tema técnico del servidor. Lo primero es una base de datos para guardar toda la información de las cuentas, donde está también las cartas, qué cartas posee cada persona, luego los personajes que tiene. Y bueno, en este caso para el servidor WebSocket utilicé Ratchet WebSocket, ahí tenéis la URL. Y es un buen framework que a mí me ha estado y me sirve bastante y por eso lo sigo utilizando con el juego. Luego Composer es otra dependencia que hay que instalar en el servidor para poder instalar todas las dependencias que hacen falta. Y por último PHP-ZMQ, que es una librería que utilizo para lo que viene a ser la interconexión interna de los procesos. Actualmente el proceso de instancia del servidor está dividido en unos dos procesos. El primero, lo que viene a ser el servidor de login y actualmente de todo, que en un futuro voy a explicar de cómo voy a hacer para que el juego pueda ser autoescalable. Bueno, lo primero se ejecuta en una screen y lo que hace es todo el proceso del juego, es decir, recibe conexiones, manda actualizaciones de las partidas y de todo. Y luego el segundo, lo único que hace es, con esto creo un tick cada 2 segundos que envío vía el PHP-ZMQ para decirle, ejecuta esta función. Y lo que hago es restar el tiempo a la partida a quien esté ahí para restarle el tiempo y con eso, si la persona está ausente, echarla de la partida y dar la victoria a la otra persona, porque es tontería esperar un montón si la otra persona no va a volver.
estos son trozos de código de los dos procesos. En el de la izquierda podemos ver que es el proceso principal, que escucha a todas las direcciones en ese puerto. Ahí también creamos la recepción del ZMQ para ese puerto de manera interna, para que solo el mismo servidor pueda interconectarse entre sí. Y el segundo, el de la derecha, que es el que utilizo para enviarle al servidor principal, vía la interconexión, de que ejecute la función que yo quiero, para que actualice los segundos en la partida. Luego tenemos el apartado en sí de lo que yo quiero llegar a hacer, porque esto en su momento lo intenté, pero debido a la limitación de que el servidor que tengo está en la versión de Debian muy antiguo, y luego, aunque intenté compilar un PHP, porque esto está funcionando todo vía PHP, intenté compilar un PHP con Treats para poder hacerlo todo en uno mismo. El problema está en que la librería del PHP ZMQ me está dando problemas, no está actualizada y estoy aún batallando para, en este caso, compilarme una versión de PHP 5.5, 5.6 que me funcione con el plugin actual. Es uno de mis problemas que tengo actualmente y si alguien sabe algo, pues luego preguntas o me manda algún email y bueno, porque llevo meses con esto. Esto en sí, este código lo tengo programado de su día de febrero, pero cuando fui a probarlo me estampé contra la pared por la librería ZMQ. Ahora voy a hablaros un poco del servidor, en este caso del framework que utilizo de WebSocket, que es Ratchet. Utilizo la sección básica, que es el Connection, que aquí tenéis los eventos. El primero es cuando se conecta, luego cuando se cierra la conexión, cuando se manda un mensaje del cliente al servidor y luego cuando hay un error. Y estos pues son las partes que están programadas en el servidor, es decir, el onMessage es bidireccional. El onClose cuando se cierra y todo, onError para realizar acciones en el servidor. Yo trabajo todo localmente y rara vez accedo a la base de datos porque eso puede producir algo de lentitud dependiendo de la información que haya que actualizar. Esto es lo que yo quiero lograr en un futuro. Lo principal es el login, hacerlo en un proceso aparte, que donde se guarde toda la información de todos los usuarios que se están conectando y que a lo mejor el usuario o usuaria que está en la instancia A y luego lo mismo en la instancia B le pongan en la partida de jugar y que el propio sistema de login tenga toda una cola de todas estas personas y las mande a la instancia que tenga menos carga. Ir levantando las instancias vía screens que se encargará el sistema de login mirando la carga actual que hay en cada una de ellas. Y bueno, actualmente el cliente del juego, lo que viene a ser la página web, la tengo hecha con jQuery y CSS, y para el tema de diseño pues utilizo Bootstrap porque es lo que me va genial y también sirve para que funcione en móvil, que aún me faltan unos cuantos detalles de resoluciones y todo, pero estoy en ello. También se me olvidó decir de que estaba también trabajando con Unity para intentar hacer una versión global del juego y es una de las cosas que voy a explicar también de cómo he hecho el juego multiplataforma, porque tú te conectas vía web mediante un sistema de login que te asigna una cookie, pero cuando estás vía Unity te manda a una pantalla de login. Lo primero es el servidor, la relación servidor-cliente. Al ser por turnos, utilizo códigos de respuesta. Actualmente hay más de 54 códigos de respuesta. Hace nada creo que eran 57 o 58, porque todos esos son, por ejemplo, cuando un usuario se desconecta o otro tipo, entonces es un diferente código de respuesta porque es una acción visual diferente. Agrupo algunas acciones, pero otras no, para separarlas por bloques. Y luego la comunicación, utilizo el formato JSON, que con eso hago un array de todo lo que tengo ahí y puedo obtener los datos, hacer deep structures, donde haya una encima de otra, o sea una en esa y luego dentro de esa. Ahora voy a enseñaros algunas partes del código del servidor.
La primera es la parte de cuando se conecta. Para hacerlo multiplataforma, lo primero que he hecho es miro si tiene una cookie y en ese caso le asigno de que se la cargue los datos y luego lo cargue. Que no, cuando es por Unity, le asigna en un array de conexiones pendientes. Luego, esto es la parte de cuando estoy conectando al jugador, donde cargo todos los datos en memoria cuando haga el sistema de multi-instancias. Esta parte tendrá que cambiar mucho porque no podré utilizar estructuras. Yo lo único que quiero enviar son datos y si hay que recargarlos, se recargarán en ese momento preciso. Por aquí estoy cargando todas las clases y todo. Y luego le envío el mensaje, diciendo, ¿te has conectado? Y ya está, ese es el inicio de A1, que no ha habido problema. Y luego comienzo a mandar más códigos de mensaje, de respuesta a servidor, actualizar las salas que hay y luego la barra de arriba. Este otro es cuando el servidor recibe un mensaje, por lo tanto lo que va a hacer es, en este trozo de código es la parte de iniciar sesión, como lo he hecho para multiplataforma. Lo que hace es lo mismo que cuando la sección de cuando vas a conectarte, comprueba que has rellenado todos los datos, que estás baneado, pues entonces te muestra un error utilizando una clase de multidioma que hice y luego te manda, según el resultado, el tipo de mensaje. Y luego este es el que yo estoy utilizando del TIC que comenté al principio para sincronizar, donde hago, dependiendo de la sala esta, de partida, pues ejecuto una función o otra, por ejemplo, actualizar la sala o que están preparando para la partida, pues un piedra, papel, tijera para ver quién va primero o segundo. Y este es un código de respuesta de la misma partida, que este es el que se va enviando para actualizar todos los datos y la información de cuántas cartas tiene, la vida del personaje, de las dos personas y todo. Como podéis ver, es bastantes datos. Y ahora el historial de versiones de cómo comencé. Esta fue la primera versión, la Alpha 1, la que comencé a hacer en febrero. La hice en la Transgal Jam, que comenté al principio. La única finalidad de esta versión era hacer daño con cartas de ataque y nada más. No existían los personajes en aquel momento, porque el mayor problema que tuve aquí era el que comenté de la sincronización y todo. Ya me costó conseguir instalar el PHP ZMQ con la versión que tenía y de momento así es como está funcionando, un proceso y luego el otro. Y luego la Alpha 2 fue una versión mucho más completa, pero me fallaban algunas cosas. La presenté el 7 de abril en la Women Games de Women Games España. Me dieron el premio al mejor diseño y estaba muy contenta allí. Y a ver, fue una experiencia que volvería a repetir. Y a ver, como cualquier desarrolladora que hay por aquí, seguro que si está en un evento mostrando el juego, si puede, se pone a arreglar bugs. Yo lo hice. Y esto es una imagen de la Alpha 2 y a la izquierda el cartel del evento de Women Games. Luego tenemos, esto está la beta 1 hasta la beta 4, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, donde terminé de definir la mecánica del juego porque se podían ganar partidas en un turno, nuevos tipos de combate para separar más los personajes, que pudiesen haber personajes más especiales que otros para poder dar una vida a cada personaje y que sean útiles siempre. Luego, sobre todo las habilidades de cada personaje. Hay personajes que a lo mejor atacan y hacen más daño dependiendo de su habilidad, siempre y cuando tengan más vida, y luego ataques únicos. Es decir, un personaje a lo mejor que si tiene su habilidad equipada y no se la desequipan, pues a lo mejor te va a estar destrozando unos turnos hasta que tengas una carta ideal para hacerlo. Y la función que más contento estoy es la del autobuscador de rival, que me costó bastante. Y luego la beta 4, que es la que estoy trabajando ahora mismo, es la que enseñaré en el Indie Dev Day, que se celebra a finales de octubre, que es donde, a ver, el juego se puede jugar actualmente en modo prueba,
pero aquí voy a poner 2 cuentas con todo desbloqueado y con todo funcionando. En teoría, si no tengo ningún problema durante el desarrollo de estas semanas. Y bueno, estas son imágenes del juego. Actualmente tenemos la mano y los 2 personajes que he seleccionado yo, que están abajo. Arriba están los personajes del rival. Aquí tenemos la energía que tenemos. Por el personaje que tengamos en el lado de la izquierda, tendremos unos bonus u otros. Y esto era lo que yo decía de actualizar algunos datos del tiempo que va quedando con ese tick que he creado yo cada 2 segundos en el juego. Y cada respuesta, por ejemplo, si tú le das clic a este botón, el servidor comprueba si es tu turno o no para decirte, ¿te abro esta ventana o no la abres? Y aunque tú la abras intentando vía CSS, el servidor te dirá que no. Otra imagen con el cambio de estado en la vida, como puedes ver que está morado y con elementos y bueno. Y aquí una de las últimas implementaciones y bueno, por ejemplo, una habilidad que se activa cada ciertos turnos. Otra de las cosas que también hice fue que se pueda visualizar los resultados de la partida, que aquí lo único que hace es, cuando tú inicias sesión, carga todos los datos de la partida, de las últimas 20, y se quedan ahí guardadas. Cuando tú terminas una nueva, se borra la última e inserta la nueva en el servidor. Y ahora voy a hacer una pequeña demo para que veáis cómo funciona. Luego, yo también le doy... Sí. Yo ahora también le doy en el móvil, aquí, selecciono un mazo aquí también voy a seleccionar otro mazo. El sistema busca, ejecuta en piedra, papel, tijera para seleccionar quién va a ir primero. Y como sea lo mismo, él pone de a 2, que hubiese sido lo mismo, pues habría puesto cara o cruz. Aquí, bueno, tengo que solucionar problemas de diseño que hay aquí aún del CSS y hacerlo a que se adapte la pantalla. Aquí puedo ver las imágenes, que es una de las cosas que me pidieron bastante cuando lo enseñé. Y bueno, ahora mismo es mi turno porque esto está en azul, si no sería en rojo. Y bueno, ahora mismo no tengo cartas aquí que puedo utilizar, paso al rival. Bueno, voy pasando de unas cuantas fases de momento, porque la mayoría de estas cartas está hecho para estas que pone esto de 3, números romanos, es hasta que no sea el turno 3 o superior, el juego no me deja. A ver, ahora, vale. Esto, por ejemplo, si la utilizo, ahora me dice a dónde va a ir, selecciono la animación de la carta, y le ha quitado el escudo, y si tenía armas se las quitaba. Y bueno, ahora por ejemplo voy a hacer atacar con el personaje. A ver, voy a subir esto porque de hecho tengo que solucionar un problemas de CSS y todo. Ataco y hace una animación, bueno, simple de ataque que he hecho. Y el objetivo es bajar la vida de los 2 personajes a 0. Y si el usuario y el sistema, ¿os acordáis de cuando estaba el on close, cuando se cerraba? A la que el sistema detecta que alguien se ha desconectado, que ha tirado el cable, pues ya te da la victoria automáticamente. Y aquí están estadísticas y todo. A ver, que he iniciado. Vale. Y bueno, turno de preguntas y respuestas. ¿La mecánica del juego ha sido todo cosa tuya o has adaptado a algún juego que existe? Bueno, a ver, la mecánica he hecho una combinación de varias. Por ejemplo, lo que habéis visto de Draw Phase, Main Phase, Damage Phase. Eso lo cogí el Yu-Gi-Oh porque en sí me gusta cómo lo hace. Primero te equipas, luego atacas, porque he jugado a Hearthstone y
No me gusta que pueda hacer todo lo que es. Si primero haces algo, luego haces lo otro. Y lo demás, pues principalmente porque siempre me gustan los juegos de personajes contra personajes, de ir subiendo, de equipando ataques y todo. Y bueno, a ver, mi inspiración ha sido un poco Yu-Gi-Oh!, Hearthstone y alguno que otro juego de móvil. Lo decía porque parece que la mecánica de los juegos de cartas es muy similar en muchos de ellos. Era a ver si te habías planteado el hacer algo más genérico, o sea, algo que pudieras cambiar el juego en sí, manteniendo toda esa interfaz. Bueno, a ver, yo No. en su día pensé de esta manera porque me gustan los juegos, sobre todo de estrategia, de decidir qué equipas, qué personajes tienes, qué habilidades tienes y con eso acabar con el rival. ¿Una pregunta más? Muchas gracias por la charla. Cuando añades algún cambio en el juego, ¿sigues algún tipo de proceso para el proceso creativo o vas probando sobre la marcha, añado un cambio a ver cómo funciona? ¿Sigues algún tipo de técnica o de patrón establecido a la hora de probar cosas nuevas cuando desarrollas? Ahora mismo lo único que voy haciendo es, voy un poco sobre la marcha, primero hablando de la gente del juego que estoy haciendo, se lo enseño y también recibí mucho feedback de cuando estuve allí en la Go Make Games el 7 de abril y ahí me comentaron muchas cosas y con eso fui adaptando la mecánica, sobre todo de que en un turno que se podía ganar, eso ya sabía ya de que no molaba nada y que lo que molaba era poder hacer, en este caso entre los dos personajes, que el uno apoya al otro y con eso con eso pueda encontrar al rival. Es decir, siempre comencé a insertar mecánicas un poco sobre la marcha, luego las fui algunas quitando cuando veía que eso daba demasiado poder y lo que busco es un juego a lo mejor que puedas ganar en 10 turnos como mínimo o menos dependiendo de la actitud de cómo juega el rival, porque los juegos que pierdes en muy pocos turnos, para mí, me quitan mucho la gracia porque no puedes jugar con lo que tienes en el mazo. Hola, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte un poco más sobre la arquitectura del backend. No llego a entender del todo el tema de los procesos. Es decir, si es cada cliente el que genera un proceso nuevo en el backend y luego también esa interconexión que veíamos ahí de que se van hablando, si puedes explicar un poquito más esto, o sea, esos procesos que representan en el backend. Sí, a ver, actualmente lo único que tengo son dos procesos funcionando. Uno, el servidor principal del WebSocket, que tiene una capacidad de 1000 usuarios conectados, que lo leí en una parte de la documentación o en el GitHub, y que ahí a partir de ahí podría dar problemas. Y todo el tema de interconexión y todo es primero levantar instancias cuando yo detecte que hay demasiada carga ahí y levantar otra. O sea, todo eso aún no he empezado a programarlo porque sigo teniendo problemas con esa librería y, y bueno, o sea, todo el tema de backend aún me falta mejorar bastante porque todo el tema de interconexión lo hago vía ese puerto y claro, si a lo mejor ese servidor se cae es cuando pasa con otra empresa que se le cae el servidor de login y todo se pierde. O sea, me he adaptado un poco a esa mecánica porque yo juego bastante a MMORPGs y de ahí pues aprendió bastante, sobre todo el EVE Online. Primero que tienen un servidor bastante grande con un montón de máquinas virtualizadas, ahí van poniendo lo que viene a ser nodos o instancias de donde meten un montón de sistemas y, y claro, en ese juego ahí tienen como unos 6000 sistemas más o menos y
tienen que virtualizar bastante alguna que otra las máquinas que tienen y todo. Es decir, seguro que de una máquina a la otra y cuando se conecta, o sea, cuando pasa de un sistema que está en un nodo a otro, seguro que tiene que haber interconexión y esta es la manera que he pensado, creo que es correcta. Y si me equivoco, pues ya volveré al plano, porque aún estoy en la fase 1 de terminar la versión básica y luego ya pensar en escalabilidad. Muy bien, pues mucha suerte con el proyecto. Gracias. Hablaste que este proyecto lo empezaste en una jam, si no me equivoco. Sí. Quería preguntarte sobre tu experiencia y qué te aportó esa primera... Bueno, a ver, era una jam online. Nunca había hecho una, pero me aportó bastante en el hecho de poder dar lo mejor de mí y terminar lo que nunca hice. En este caso, hice este juego. En su día lo intenté cuando salió un juego que habían hecho los de Mozilla, el Browser Quest o algo así era, que utilizaba Node.js. Me intenté mirar en la librería Node.js cómo funcionaba ese juego, no pude, incluso cuando intenté instalar la librería no sé qué toqué en el servidor, suerte que era otro servidor y no el que tengo actualmente, y ese servidor terminé cambiándome a otro porque me salía, terminé con muchos problemas y cambiando de máquina porque primero buscaba otra y luego te digo que terminé con problemas porque no hice bien la instalación y todo.